Buenas tardes, damas y caballeros, bienvenidos y bienvenidas a Cautivos del Mal en esta edición ya entrados los fríos de diciembre. Aquí vengo yo con mi bufandita como Francisco Umbral, con dos personajes espectaculares, llenos de sorpresas, porque tenemos a la finalista del Premio Planeta. Ya saben ustedes que hay una tradición que siempre dice, bueno, es que el finalista o la finalista del Premio Planeta es de mejor calidad que el ganador. Bueno, esto no es así, porque la verdad es que este año han sido dos buenas ganadoras, dos mujeres, pero antes Nacho Gay ha hecho una especie de non-fiction novel, de biografía novelada de los años de cárcel del proceso judicial de Iñaki Urdangarín. Vamos a desvelar algunas claves biográficas de Iñaki Urdangarín, la relación que tuvo con Cristina en este tiempo, con su suegro, etcétera, etcétera. Va a estar muy interesante. Pero antes, 3 volúmenes, 3 libros, 3 novedades para todos los amigos de Cautivos del Mal. Bueno, yo soy un adicto a Trieste, me parece uno de los lugares más maravillosos del mundo y tenemos que agradecer a Javier Jiménez de Fórcola este alfabeto triestino de Samuel Brassel que retrata muy bien ese lugar de frontera, ese punto de encrucijadas y sobre todo ese lugar lleno de cafetines como el Café San Marco, las librerías de viejo y de anticuarios como por ejemplo Aquile, Droguería 28 y tantos escritores y pensadores que pasaron por Trieste y dejaron su huella y su impronta. Italo Svevo, Stendhal, James Joyce, Yanis Tuparik, Scipiago, Scipio Stalapatero, Giorgio Bollera y poetas como Humberto Saba, que además tenía allí también Humberto una preciosa librería, Sergio Zorzón, bueno, cantidad de personajes, una especie de viaje a estos náufragos de la literatura, del romanticismo, de la vida, del tiempo detenido, que es una auténtica delicia. Tiene unas ilustraciones preciosas y un prólogo de Juan Bonilla y traducción de Gabriela Torregrosa. Se lo recomiendo porque la vida triestina te atrapa y no te deja escapar. Volveremos algún día a Trieste y gracias a esta guía del alfabeto triestino de Fórcola de Samuel Brassel, una auténtica joya de este escritor y editor de nacionalidad francesa. Bueno, yendo de melancolías a melancolías, de esos sabores y esos olores, nos vamos a material excepcional, de ahora que estamos celebrando o rememorando el centenario del fallecimiento de Marcel Proust, el autor del ciclo En busca del tiempo perdido. Acantilado acaba de publicar las cartas escogidas del escritor 1888-1922. Y bueno, efectivamente, Marcel Proust fue un hombre muy meticuloso a la hora de escribir las cartas, ordenarlas, hacer de ese material epistolar algo muy digno. Y efectivamente, la recopilación, la recolección de Estela Ocampo, con la traducción de José Ramón Monreal, hace de este volumen, yo creo que un texto imprescindible para estas Navidades, porque además ayuda a entender la literatura de Marcel Proust. Bueno, pues sus impresiones sobre lecturas, sobre todo las negociaciones, las duras negociaciones con sus editores. Ya saben ustedes que al principio Marcel Proust pensaba publicar A la búsqueda del tiempo perdido en periódicos, en Le Figaro y en algún otro, pero se lo rechazaban, de manera que prácticamente la tuvo que autoeditar. Ese gran ciclo literario. Bueno, 200 cartas escritas por Proust desde la adolescencia hasta sus últimos días y sobre todo un retrato, que esto es lo bonito, de su mundo y de su tiempo. Así vivían los escritores y los bohemios en la época y sobre todo una guía de lectura, una forma de descubrir a uno de los más grandes escritores de todos los tiempos. Cartas escogidas y bien escogidas, más de 2 centenares de cartas de Marcel Proust en la editorial Acantilado. Y por último, una joya
que aunque no es novela, merece ser rescatada aquí, que es Carpanta. La editorial Bruguera recupera en una edición especial por el 75 aniversario del personaje más divertido, más impresionante de Escobar. Una edición única con historietas escogidas desde la primera edición de Carpanta, allá por 1947 hasta la década de los años 80. También es una historia del TVO en España y sobre todo, queridos amigos, una historia de cómo éramos los españoles en la posguerra. Es una delicia ver que en unas estampas de Josep Escobar, de este maestro, cómo se denunciaba a través del humor y de la historieta el hambre, el racionamiento, la precariedad laboral y sobre todo, acuérdense ustedes, el extraperlo de tantos y tantos personajes de la editorial Bruguera, del Pulgarcito, del Tío Vivo y de los maestros de la historieta. Desde luego, esta selección es extraordinaria y además tiene dibujos inéditos cedidos por la familia Escobar, que esto es interesante, y reflexiones también del autor de cómic Paco Roca y el periodista Jordi Cangisà, especialista en el mundo de la historieta. Vean ustedes qué maravilla de ilustraciones en este volumen de Bruguera de Carpanta. A mí es que soy un adicto al tebeo y sobre todo estos tebeos, conservando además, lo ven ustedes, el color original de los tebeos de la época. Bueno, del tebeo vámonos ya a otro tebeo, al tebeo, a la historia, casi diríamos al auge, esplendor y tragedia de Iñaki Urdangarín con Nacho Gay. No se me muevan. Nuestro primer invitado es un gran periodista, un hombre que bucea en la socialité y en los intersticios de las grandes damas, de los grandes caballeros, de la trastienda, de las vidas, de los famosos y de los no tan famosos, pero sobre todo él lo hace con mucha elegancia, con mucho tino, con mucho savoir-faire de quien maneja las herramientas de esta profesión. Nos acompaña Nacho Gay, que es el director de Vanitatis. Querido amigo, bienvenido a Cautivos del Mal. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. Un placer tenerte aquí, Nacho. Y gracias por esa presentación que no me merezco, probablemente. Te la mereces y bien, porque Vanitatis se ha convertido en un medio de referencia. Insisto, como se hacía antes... A pesar de mí. Como se hacía antes la crónica social, que muchos otros compañeros pues han perdido el norte un poco con esto, ¿no? Pero Nacho le confiere esa dignidad pues de maestros como el mismísimo Ángel Antonio Herrera, por ejemplo, que también ha pasado por estos micrófonos. El caso es que está con nosotros en Cautivos del Mal, porque hablando de Cautivos del Mal, acaba de publicar Urdangarín, relato de un naufragio en la esfera de los libros, que, atención, es una crónica novelada de la desventura, de la caída de Iñaki Urdangarín, el yerno de sus majestades los reyes eméritos, el ya exmarido de Cristina de Borbón y sobre todo un personaje, Nacho, que tú querías saber cómo funcionaba su mente, porque es lo que más me ha llamado la atención de este excelente volumen, que ya digo desde aquí a los amigos de Cautivos del Mal que vayan a su librería, porque yo me lo he devorado en 2 horas. Es un libro que se lee maravillosamente. ¿Querías meterte, descender a ver cómo demonios piensa un personaje semejante? Sí, era mi intención, porque yo creo que habíamos condenado desde un punto de vista social también a Iñaki Urdangarín, desde un punto de vista mediático, ¿no? Es decir, no solo había cumplido la condena en la cárcel, sino que todos ya teníamos en el imaginario colectivo esa imagen de ese arribista, de ese señor que lo había intentado todo, que lo había hecho todo por conseguir dinero, y ya
no te podías desprender de esa imagen, ¿no? Y yo quería partir de cero, y es lo que he hecho con este libro. Es decir, me desnudé la mente de todos los prejuicios que teníamos, y que tenemos todos, sobre Iñaki Urdangarín, que nos han ido conformando los medios de comunicación. Probablemente yo también tengo la culpa, a través de Vanitatis, por supuesto, y quería empezar de cero. Hice un montón de entrevistas con personas que lo han conocido, unas 35 aproximadamente, que lo han conocido en la cárcel y también fuera de ella, antes y después. Y me aproximé al personaje para saber un poco, para intentar entender un poco sus motivaciones a lo largo de todo este periodo. Urdangarín, ¿héroe o villano? ¿Víctima o verdugo? Las dos cosas. Las dos cosas. Sí, las dos cosas. Yo creo que el libro lo cuenta bien, ¿no? Es decir, probablemente fue una especie de villano, desde un punto de vista literario, hasta que llega a la cárcel, y también un héroe en el sentido, ha sido un juguete roto, probablemente, es decir, ha pagado los platos rotos de mucha gente, esto es así, y digo un héroe porque, un héroe para sus hijos probablemente, porque él se ha sacrificado, y todos sabemos exactamente lo que significa esto. Se ha sacrificado y fundamentalmente lo ha hecho no por la infanta Cristina, no por la antigua Casa Real, lo ha hecho por sus hijos. Todo el mundo que lo conoce lo define como un padrazo y lo ha sido hasta las últimas consecuencias, creo yo. Bueno, así arranca esta crónica maravillosa, novelada, al estilo de Truman Capote y del nuevo periodismo. Bueno, qué gran comparación. De nuestro querido... Mi libro preferido es A Sangre Fría. Hombre, que no lo sabías. Hombre. Pero, vamos, no me podías haber hecho mejor comparación, ya me voy a ir más ancho que largo. Pues esto es transformar hechos reales, hechos investigados por Nacho Gay en buena literatura. Teatro Reina Victoria de Madrid, 12 de enero del año 2022. 8 de la tarde. Una periodista se encuentra en el patio de butacas para asistir al estreno de Desmontando a Séneca, obra teatral protagonizada por Jorge Javier Vázquez, afamado conductor de alrededor de 600 formatos televisivos, también célebres, como él, como Lucio Anneo Séneca, el filósofo, escritor y político romano al que estaba a punto de homenajear sobre las tablas de aquel recinto. La mujer en cuestión recibe una llamada, tiene el móvil en silencio, porque la representación acaba de comenzar, así que no lo coge. La busca un fotógrafo de Vocento que en una vida anterior fue paparazzo, esto es, pistolero del viejo este, de esos que cargan con las cámaras en sus alforjas y desenfundan los objetivos cuando aparece un forastero famoso por la cantina de turno. Quien tuvo, retuvo, y el susodicho sabe que la información que maneja merece mucho la pena. Por eso insiste, no en vano supondrá el principio del fin de un matrimonio real, o quizá no tan real, al menos por una de las dos partes. Bueno, está mucho mejor leído que escrito, he de decir. Una relación donde al menos una de las dos partes no la consideraba tan real. Bueno, es que en este momento, en el momento en el que arranca el libro, ya se ha cometido la infidelidad, ya se han producido las fotos con Ainhoa Armentia. De hecho, esa mujer que está en el teatro se llama Pilar Vidal, es la jefa de la sección Gente de ABC y va a empezar a negociar a partir de ese momento con el paparazzo francés que había realizado esas fotografías y que había venido a España 48 horas para venderlas. Va a empezar a negociar lo que va a ser la gran exclusiva del año 2022, esa portada de lecturas. Y por lo tanto, para Iñaki Urdangarín, ese matrimonio en ese momento, en el momento que arranca el libro, ya está absolutamente finiquitado. No para la infanta, ojo, porque ese día en el que arranca el libro, apenas una semana antes de que se publicasen las fotografías, la infanta Cristina no tenía ni la más mínima idea. Y mira que ha habido teorías extrañas, conspiraciones judeomasónicas, según ciertos periodistas, que la infanta Iñaki Urdangarín habían hecho un pacto con el fotógrafo para que esto se conociese así. Esto es absolutamente absurdo, insólito. Yo he hecho un montón de entrevistas, he navegado por esos días, por todo lo que ocurrió, y fue una terrible casualidad para Iñaki Urdangarín que un fotógrafo estuviese en la playa de Sor Josegor aquella mañana, un fotógrafo especialista en deportes y francés, pero es que había una competición deportiva ese día en esas playas, una competición de surf, porque allí el oleaje es maravilloso para hacer surf, y se encontró con Iñaki Urdangarín en el parking.
Bueno, esto parece una trama policíaca digna de Agatha Christie y sobre todo, amigos de Cautivos del Mal y de Periodista Digital Televisión, insisto en el perfil psicológico del personaje, de cómo Nacho se mete en los intersticios del alma de un Iñaki Urdangarín atormentado. Porque, como bien ha señalado ese padrazo, ¿no?, de Iñaki Urdangarín, que es el exyerno ya del emérito don Juan Carlos, lo que más temía de verdad era la reacción de sus 4 hijos, Juan Valentín, Pablo Nicolás, Miguel e Irene, por orden de llegada al mundo. La relación de Urdangarín con sus vástagos se había ido deteriorando con el paso del tiempo. No solo porque ellos sufrieron en el colegio de Barcelona al que acudían cuando estalló el escándalo, siempre se ha dado por hecho que los niños pueden llegar a ser muy crueles, las consecuencias de sus desmanes financieros, sino también porque durante su etapa en prisión, como cabía prever, dada la creciente distancia, se había abierto una pequeña brecha entre Iñaki el padrazo y sus 4 retoños. Y esto le llevaba por la calle de la amargura. Esto es así, sí, porque Iñaki Urdangarín ha llevado una cruz encima, una losa. Él era un tipo que se relacionaba con sus hijos intentando buscar siempre la parte más hedonista. Esos niños tienen una responsabilidad muy grande, están del puesto 6 al 10 en la línea de sucesión al trono. Si pasase una desgracia mayúscula, podrían ser reyes de España alguno de ellos. Y él había intentado siempre que viviesen la vida lo más lejano posible a esa responsabilidad por el hecho de ser quienes eran, ¿no? Y sin embargo luego, paradojas de la vida, se va a convertir en el mayor obstáculo para que esos niños tengan una vida normal. Y el punto más tétrico que vivió la relación con sus hijos es cuando su hijo Juan, que era el mayor, cuando vuelven a Barcelona desde Washington, tú recordarás, viajaron a Washington, cuando iba a saltar el escándalo, ellos ya sabían que iba a saltar, nosotros no, y les mandan al otro lado del Atlántico. Pero ya hay un momento en que tienen que volver, y vuelven a Barcelona. Y ese niño tenía, Juan el mayor, unos 14 años, adolescente. Y yo cuento en el libro una anécdota que no se conocía. Un día está en el club de tenis de Barcelona y le empiezan a perseguir todos los niños, a llamarle chorizo, a llamarle ladrón y a tirarle pelotas de tenis a la cabeza. Ese día, ese niño llega a la casa de sus padres y es uno de los puntos de inflexión que provoca la salida de toda la familia Urdangarín a Ginebra. Y Urdangarín lo ha pasado muy mal, porque sus hijos lo han pasado muy mal. Y obviamente una vez que entra en la cárcel, imagínate el panorama. Sus hijos tenían que ir a verle a una prisión y eso le preocupaba muchísimo. Luego a lo mejor me preguntas sobre el padre Galán y sobre la relación que tuvo en la cárcel con él, ¿no? Pero él se lo comenta el primer día al padre Galán. Le dice: ¿qué van a pensar mis hijos cuando me vean aquí? Esto es muy difícil. Y efectivamente la distancia, es decir, cuando tú estás en la cárcel, obviamente estás separado de tu familia, también de tus hijos, y va a abrir una pequeña brecha durante ese tiempo con sus hijos. Date cuenta, una cosa más y termino, tu padre suele ser tu referente en la vida, tus padres, tu referente moral. Cuando tu padre está condenado por una serie de delitos y luego le ponen los cuernos a tu madre, es difícil tenerlo como referente moral, social y personal, porque te ha fallado en todos los aspectos de la vida. Es complicado, y esto es lo que ha tenido que lidiar Iñaki Urdangarín con sus hijos. Una relación complicada. Personaje fascinante, porque estamos hablando del auge, el esplendor y la caída de un plebeyo que entronca con la familia real, quizá uno de los sueños más acariciados en el imaginario popular de tantos y tantos españoles. Lo cumplió Leticia Ortiz Rocasolano, lo cumplió Iñaki Urdangarín, y quizá por eso, Nacho, y se desliza a lo largo de tus páginas, el haber alcanzado el cenit del poder y haberse precipitado por el abismo de una manera tan tremenda, ¿no? Esto a nivel psicológico produce un cortocircuito bastante notable que tú reflejas muy bien en ese análisis de la mente de Iñaki Urdangarín. Sí, efectivamente, tú lo has explicado muy bien. Él toca el cielo con las yemas de los dedos. Yo no quiero decir, ojo, que tocar el cielo sea casarse con una infanta, vivir en un palacete como el protagonista de un cuento de Disney, el palacete de Pedralbes, y ganar 2 medallas de oro en los Juegos Olímpicos, de bronce en los Juegos Olímpicos con la selección española de balonmano, y por lo tanto convertirte en un héroe nacional del deporte. Yo no digo que eso sea triunfar en la vida, pero para él desde luego sí, porque es lo que intentó y lo consiguió todo. Y ese hombre que consigue todo por lo que ha luchado, que toca el cielo, de repente
se ve un día, ese 18 de junio del año 2018, en una celda que es, evidentemente, la representación más gráfica del infierno. Es decir, del cielo al infierno sin solución de continuidad. Y evidentemente cuando te pasa eso y encima pasas 2 años prácticamente, fueron 2 años y medio, pero 2 años prácticamente en soledad, imagínate el tiempo que tienes para pensar, para replantearte lo que has hecho, para filosofar sobre tu vida, sobre lo que ha pasado antes y sobre lo que va a venir después. Y eso volvió loco a Iñaki Urdangarín. En esa locura, la asistencia, lo decía muy bien nuestro querido Nacho, del padre Galán, el tiempo de cárcel y sobre todo agarrarse a una tabla de salvación, agarrarse a, bueno, a recursos a los que él no estaba acostumbrado. Totalmente, mira, suele pasar con los ladrones de guante blanco, que cuando entran en la cárcel, la mayoría de ellos se abrazan a la filosofía, a la fe, para encontrar una vía de escape a lo que les está pasando. Y a la religión, obviamente, ¿no? Más allá de la fe. Y es cierto que Iñaki Urdangarín era cristiano practicante antes de entrar, incluso iban a misa todos los domingos, yo lo cuento en el libro, o la mayor parte de los domingos cuando vivían en Suiza, ¿no? En un país extranjero. Pero cuando entra en prisión, obviamente abraza la fe como no la había abrazado jamás. Esto es así. Y tiene una serie de conversaciones permanentes con el padre Galán, que es el capellán de la prisión y que se convierte en su principal interlocutor. Y van a hablar mucho de filosofía, van a hablar mucho de religión, van a leer mucho juntos. Y esto es a lo que se va a dedicar Iñaki Urdangarín en la cárcel. Leyó aproximadamente 300 libros, iba un libro cada 3 días, aparte de escribir, que esto también se desvela en el libro por primera vez. Iñaki escribió en un cuaderno, con un boli, a mano, una serie de reflexiones, un cuaderno de bitácora carcelario, no lo vamos a llamar memorias, ¿vale? Pero un cuaderno de bitácora carcelario que ahora valdría muchísimo dinero. Bueno, decíamos al comienzo de la entrevista que Nacho Gay es director de Vanitatis, y Vanitas Vanitatis es la fábula que nos ocupa, porque sinceramente quien les habla tuvo el momento de su encuentro con Iñaki Urdangarín en el año 2009 en la oficina de Telefónica en Washington, donde él era el director, un hombre muy poderoso para los negocios del grupo Telefónica en Estados Unidos, y la aureola de poder, Nacho, la fascinación sobre todo que provocaba en el público femenino que allí estaba congregado, donde todas querían hacerse la foto con Iñaki Urdangarín, contrasta poderosamente con la no foto de ahora, o la única foto que interesaba a lecturas, que interesaba al mundo de la prensa, que es la foto de la infidelidad. Eso también entiendo que tiene que provocar un tipo de desajuste, depresión, caída a los abismos muy trágica, ¿no? Porque de ser ídolo de multitudes, referente, insisto, yo diría que incluso, vamos a decir, ideal, hombre ideal, hecho a sí mismo, que ha tocado, lo has dicho tú muy bien, el cielo con las yemas de los dedos, de pronto esa playa, esa foto, esa rubia que algunos decían, pues puede ser su hija, no, sí, tal, ese pensar y repensar, se saca, no se saca, esos momentos tan tremendos, vertiginosos, que tú recoges muy bien, ¿no? La redacción de lecturas. ¿Qué pasa cuando llega ese material ahí? Déjame decirte una cosa, cuando ibas hablando, Leticia e Iñaki, que son las dos personas plebeyas que entran en la Casa Real, han tenido una trayectoria muy diferente. Porque Leticia ha optado por no convertirse en una Borbón. E Iñaki intentó convertirse en un Borbón. A ver, explícanos eso. Sí. Glósanoslo, Nacho. No, Leticia ha sabido diferenciar lo que estaba bien de lo que estaba mal. Y creo sinceramente que sin ser una Borbón, sin pertenecer a la Casa Real de nacimiento, es la persona que más ha trabajado por la institución de manera real en los últimos 15 años, que más se ha comprometido con esa institución y que la ha salvado, porque es quien ha arrastrado al rey Felipe. El rey Felipe tiene una disyuntiva muy complicada: Estado, familia. Oye, que si te pasa a ti, o sea, si lo piensas, traicionar a tu familia es muy complicado, ¿no? Es decir, anteponer algo, y aunque sea muy importante, aunque sea una institución como la monarquía, a tu familia, eso cuesta muchísimo. Entonces, el rey Felipe tiene disculpa porque tenía una situación complicadísima. ¿Quién ha guiado esa trayectoria para salvar esta nueva Casa Real? Leticia.
Leticia, que no pertenecía de nacimiento a esa casa, es quien ha salvado esta institución. Sin embargo, Iñaki Urdangarín jugó a ser un Borbón, jugó a hacer lo que vio, sobre todo en el señor, que es como llamaba él al rey Juan Carlos. Cuando hablaban por teléfono muchas veces se refería a él, señor, ¿cómo está usted? Señor. E imitó un poco los modos de hacer del señor y se sintió muy presionado porque quería dar a la infanta Cristina y a sus hijos una vida digna de infanta. Y eso es lo que le traicionó. Más que su propia ambición, el hecho de querer dar a sus hijos y a su mujer la vida que tendrían que tener por ser una infanta y los hijos de una infanta. Una presión que Leticia no ha sentido. Ha sido mucho más inteligente. Es mucho más inteligente que Iñaki Urdangarín. Esa presión que comenta Nacho Gay, que se despresuriza cuando en la vida de Iñaki Urdangarín entra otra mujer. Ainhoa Armentia. Ainhoa Armentia, ¿por qué entra en la vida de Iñaki Urdangarín? Yo no digo en el libro, ojo, que explico todo ese proceso mental que sufre Iñaki Urdangarín. Yo no digo que cuando salga Iñaki Urdangarín de la cárcel, cuando sale, tenga la intención de ser infiel a la infanta. No digo eso, sería absurdo. Yo lo que digo en el libro es que después de mucho periodo de reflexión, de un largo periodo de reflexión, cuando sale Iñaki Urdangarín de la cárcel, sale dispuesto a romper con todo su pasado, con ser el exduque de Palma, el hombre que entró en prisión, y eso inexorablemente, irremediablemente, suponía también, en un momento determinado, tener que romper con la infanta Cristina, tener que romper ese matrimonio, porque si no iba a ser siempre eso. O sea, él no sale predispuesto a traicionar a la infanta, pero sale predispuesto a romper con todo su pasado, y eso también implicaba a la infanta. ¿Y ¿No hubiera sido posible mantener su compromiso con Cristina de Borbón? ¿Tú crees que no? No, Iñaki Urdangarín sabía que quería tener no una nueva vida, una vida. Es muy complicado, ¿eh? Es muy complicado tener una vida después de haber estado en la cárcel, después de haber sido el preso mediático más mediático de los últimos años en España. Es muy complicado, porque esa losa, ¿cómo te la quitas? Es Pero ahí muy también, difícil. Nacho, estaría un proceso de desenamoramiento. Sí, eso es. Menos, ¿no? Este matrimonio ya llega mal a la cárcel, que yo lo cuento, ¿no? Es decir, cuando tú el primer día le dices al capellán de la cárcel, el segundo, o sea, él entra un día, el 18, y el 19 se reúne por la mañana con el capellán de la prisión. Y cuando tú le dices, lo primero que le dices, llevas un papel con una palabra subrayada que es matrimonio, y lo primero que le dices es, tengo una gran preocupación, que es cómo voy a salvar mi matrimonio. Tú no intentas salvar una cosa que está bien. Obviamente ese matrimonio ya llegaba muy tocado a ese momento. También es absolutamente normal. Presión mediática, presión judicial, merecida, pero presión judicial y presión familiar. Todos sabemos que el rey emérito mandó emisarios a Washington para que la infanta Cristina rompiese ese matrimonio lo antes posible. Esto es muy difícil de lidiar en un matrimonio, así que ese matrimonio llega muy desgastado a la etapa de la cárcel, pero se desgasta más en la cárcel, obviamente. 1 año y medio apenas sin ver a la infanta, que al principio iba mucho y luego muy poco. Y esto a Iñaki Urdangarín también le sentaba bastante mal, y se lo decía a algunas personas que le rodeaban en prisión. Y luego, 1 año y medio es una infanta de España. 1 año y medio sin tener un vis a vis. Es una infanta. ¿Tú te imaginas a una infanta solicitando un vis a vis en una cárcel? No, no pasó. Y como no pasó, pues pasaron otras cosas. Obviamente. Eso se fue desgastando necesariamente. Y salió de la cárcel menos enamorado que nunca. Pues claro. Dice Nacho Gay en este excelente volumen, Urdangarín, relato de un naufragio en esfera de los libros. Hablando de Cristina de Borbón. Una persona que pudo hablar con ella apenas unos días más tarde de la publicación de aquel ya mítico número de lecturas, asegura que la hija del emérito estaba tan enfadada con su marido que de cada 2 palabras que salían de su boca en relación a este, una era un insulto o improperio. Era dolor, sí, pero ante todo se llamaba desengaño. Es cierto que Cristina de Borbón cada vez veía menos a su marido, con todo lo que eso implica a todos los niveles. Sin embargo,
Ella no esperaba una respuesta de ese tipo por parte de Iñaki, tras haber renunciado a todo por él, haberse enfrentado al mundo y sufrido casi 3 años de su vida esperando que saliera de la cárcel. ¿Qué había pasado en esa celda? ¿Qué había motivado que Iñaki cambiara de opinión? ¿O es que había entrado en el centro penitenciario de Brieva con todo decidido? La respuesta a todas estas preguntas y otras muchas se la iba a dar el propio preso al capellán de la prisión apenas 24 horas después de hallarse entre rejas, como acaba de decir Nacho. Pero este texto lo he leído porque me gusta también el retrato de Cristina. Cómo has empatizado también, cómo has vehiculado, cómo has plasmado los sentimientos de esa mujer que lo da todo, que renuncia a todo, que da la cara, que se presenta a los juicios, que protege a su marido, que lo defiende hasta el final y de pronto se encuentra esto. Es muy fácil conectar emocionalmente con la infanta Cristina porque todos hemos sufrido en la vida algún desengaño amoroso y es... Unos cuantos. Y es duro, pero el de la infanta ha sido terrible porque no solo estaba enamorada de su marido y lo ha estado siempre, sino que efectivamente ha renunciado a todo por él. Incluso durante mucho tiempo ha tenido una relación muy complicada con los miembros de su familia, incluido el actual rey, por él. Y esa mujer que lo ha aguantado todo, que está viviendo en un país extranjero, que probablemente podría haber solucionado las cosas mucho antes, de repente decide que no, que va a estar del lado de Iñaki y como respuesta cuando éste sale de la cárcel se lía con una rubia 10 años más joven que él y que ella. Entonces, claro, es un revés durísimo y estaba enfadadísima y decepcionadísima. ¿Tú sabes quién para la infanta Cristina? Lo cuento en el libro también, el rey emérito. Porque cuando el rey emérito ve la que se puede liar, dice, ostras, es que le ha hecho tanto daño que aquí se puede liar. Puede haber una guerra mediática o cualquier cosa, ¿no? No ya directamente, pero con vasallos, a los que tú lanzas ahí al fuego mediático. Entonces el rey emérito llama a filas a la infanta Cristina y esta viaja un mes después, aproximadamente, a Abu Dhabi a ver al padre, un mes después de que se produzcan estas fotografías de la revista Lecturas. Y el rey emérito le dice ahí, Cristina, piensa 2 cosas. Este señor es el padre de tus hijos y lo va a ser siempre. Y 2, y mucho más importante para nosotros, este señor sabe demasiado. Por tanto, tiene que quedar contento en este proceso de divorcio, no la liemos. Y no la liaron. 939 son muchos días, pero sus correspondientes 939 noches se hacen aún más inmensas. Un océano de tiempo, a decir verdad, sobre todo si se está entre rejas. Aquella era solo la primera de muchas. 134 semanas completas, 30 meses. ¿Cómo sobrevivir casi 3 años de tu vida en una celda? Esa era, entre tantas otras, la gran pregunta que rondaba su cabeza y por eso utilizó aquella primera luna en prisión para deslizar sobre el papel todas sus preocupaciones, sus inquietudes, sus anhelos, y al día siguiente, como el niño que hace los deberes antes de dormir, Iñaki comentaría todo aquello con el profesor que quisiera escucharle. La escritura como terapia, como asidero ante una posible locura, una posible depresión y que vivió, ¿no? Se volvió un poco loco porque, fíjate, también está en el libro, en uno de los capítulos, el juez de vigilancia de penitenciaria de Valladolid, Florencio de Marcos Madrúa, visitó al preso en la cárcel 2 veces, ¿vale? Esto lo suele hacer habitualmente, no lo hizo porque era Iñaki Urdangarín y porque esto le diese morbo, ¿no? Es decir, un juez de vigilancia penitenciaria puede vigilar a los presos porque tiene que tomar muchas decisiones sobre ellos y por lo tanto tiene que ver cómo están. Y él quería comprobar cómo estaba Iñaki Urdangarín, en qué condiciones vivía, cómo estaba psicológicamente. Entonces, la primera vez lo encuentra más normal, pero la segunda vez que lo visita, que llevaba alrededor de 1 año en prisión, Iñaki Urdangarín se viene abajo delante de un juez de vigilancia penitenciaria y se pone a llorar como un niño pequeño, diciéndole que no puede más, que lleva solo prácticamente 1 año, que se está volviendo loco y que necesita el 3er grado. Y el juez le dice, no puedo, no te lo puedo dar. Y no se lo da. Y todavía tendría que aguantar medio año más solo. Pero fíjate, ya cuando llevaba 1 año, era un hombre de 55 años que viene un juez y se pone a llorar, como un niño pequeño. ¿Lo ha pasado mal? Lo ha pasado muy mal.
¿Ha tenido ventajas dentro de la cárcel? Ha tenido ventajas dentro de la cárcel, eso es obvio, como nos imaginábamos, y este libro finalmente lo refleja y lo comprueba, pero lo ha pasado muy mal. Yo, sinceramente, no sé si querría eso para mí. Si tuviese que cumplir una condena, yo no sé si podría sobrevivir solo 2 años y medio en una celda, ¿eh? Es una locura. Es una locura, porque te da tiempo a pensar tantas cosas, a reflexionar sobre que al final te vuelves loco. Es decir, una persona no socializada es una persona que tiende claramente a la locura. Pero en el caso de Nacho Gay, la cola para el vis-a-vis sería grande, así que seguramente no lo pasaría mal. No lo pasaría mal. Bueno, nos vamos a el 4 de octubre de 1997. Nos vamos al enlace y nos vamos a un momento muy interesante porque Nacho dice lo siguiente. Insisto, se mete en la mente de Iñaki Urdangarín. Hubo más de 1.500 invitados en aquel enlace. Entre ellos condes, duques, emires y sultanes, 40 casas reales de todo el mundo, 10 monarquías reinantes. Cuando Iñaki Urdangarín recorría ese pasillo que le llevaría a alcanzar el más alto linaje nobiliario en España, hipérbole mediante, iba dejando a su derecha e izquierda a todo tipo de personalidades de las diferentes artes, de la política, de la economía y la empresa que estaban presentes en su boda. 20 años después, sin solución alguna de continuidad, en otro pasillo, a la derecha, quedaban las celdas y a la izquierda las zonas comunes de la prisión. Era difícil de creer y de aceptar, al menos para él, que un hombre que se había casado con una infanta en la Catedral de Barcelona y ante el Gotha mundial hubiera acabado en ese otro templo pagano para malhechores tan solo 2 décadas después. Me encanta que hayas leído este párrafo porque para mí es el mejor símil con alma de metáfora que hay en el libro. Porque esos 2 pasillos, que son prácticamente idénticos, el pasillo de la catedral y el pasillo larguísimo de la cárcel de Brieva, describen el peor y el mejor momento en la vida de Iñaki Urdangarín, cuando estaba en los altares y cuando cayó a los infiernos. Y yo creo que ese símil con alma de metáfora, como decía, resume muy bien, y es el que más me gusta, es el pasaje del libro en el que yo, al leerlo, al corregirlo, dije, es en el que más he conseguido aterrizar la idea de esas 2 realidades tan diferentes, ¿no? Pensó Iñaki Urdangarín que podría ser impune, igual que era impune su suegro. Su suegro era impune e inmune. E inmune. Claro, esta es la gran diferencia. Porque Iñaki Urdangarín no es inmune. Este fue el problema. Porque su suegro era impune e inmune, y por eso no ha entrado en ningún proceso penal, y por eso se ha librado de todo, obviamente, porque estaba protegido por la Constitución. Y él se creyó que podía hacer lo mismo, pero no era inmune, porque la Constitución no le protegía a él. Y además, él se sintió, yo le comparo, no lo comparo en el libro así, pero yo le comparo como ese tipo que está corriendo los Sanfermines con un montón de gente a su alrededor, y yo creo que a buen entendedor pocas palabras bastan, y de repente todos saltan la valla y él se queda solito con los miuras. Y esto es lo que le pasó. Y esto es lo que él se quejaba mucho en la cárcel también, ¿no? Con metáforas también, no aludiendo directamente, utilizaba también símiles bíblicos, y efectivamente, él se ha sentido un juguete roto en manos de quienes todos sabemos. Si el sueño americano, dice Nacho Gay, o escribe Nacho Gay, se sustenta en los ideales que garantizan la posibilidad de prosperar en la vida, cuya máxima expresión sería llegar a Hollywood y triunfar en el mundo del cine, necesariamente el sueño español debía ser casarse con una infanta, ganar una medalla en unos Juegos Olímpicos y vivir en un palacio o palacete, tanto monta. 3 logros al alcance de muy pocos. Los 3 vértices de la Santísima Trinidad del triunfo. Iñaki lo consiguió todo, pero también lo perdió. El casoplón de Pedralbes le fue embargado, las medallas, virtualmente requisadas por la mente selectiva del españolito medio, y la infanta huyó por patas al verle con otra sobre la fina arena de la playa de Sort-Hosgor. Esas han sido, sin duda, las 3 reliquias de la muerte poética de este santo varón. Esto es lo que más me llamó la atención antes de escribir el libro. Lo que más me llamó la atención es el poder cinematográfico del personaje, que por eso lo decía ahí lo de Hollywood, porque efectivamente Iñaki Urdangarín es un personaje del cine clásico, y esta portada
que parece un poco el tercer hombre, un fotograma del tercer hombre, hace honor al tipo de libro que es, que tiene su cierto misterio y está narrado así y demás, y también al personaje, que efectivamente es un personaje del Hollywood clásico. Como es un personaje del Hollywood clásico, nuestro querido Nacho Gay, lean sus crónicas espectaculares en Vanitatis, porque es un gusto tener aquí a un maestro, a un amigo. Nacho. Bueno, un placer, me ha encantado la entrevista y los fragmentos que has leído, que también has leído. Que la gente, lo que decimos siempre en Cautivos del Mal, bueno, que compren el libro, que es lo importante. Eso, que compren el libro. El mejor regalo para estas Navidades. Muy bien, pues vamos a dar paso ya a nuestra siguiente invitada, que ya la tenemos aquí y que está muy relacionada con los Premios Planeta. Nuestra siguiente invitada es la finalista del Premio Planeta de este año. Se lo han dado recientemente y aquí, en Cautivos del Mal, lo que hacemos es ir a la noticia y, sobre todo, presentaros a los grandes escritores, a las grandes escritoras. Y en este caso tenemos un volumen maravilloso aquí, historias de mujeres casadas, por supuesto, en la editorial Planeta, de Cristina Campos, que nos acompaña esta tarde en Cautivos del Mal y que ha venido hasta aquí, ha viajado en exclusiva para vernos esta tarde. Cristina, bienvenida a Cautivos del Mal. Gracias. Todavía con tu champán de brindar tanto. Mucho has brindado con este premio, de aquí para allá, que te he estado viendo. Sí, llevamos un mes de ruta, Madre muy mía. divertido, con Luz Gavás, la ganadora, un cámara y con la jefa de prensa, Fátima. Porque, claro, el Premio Planeta implica además que Cristina Campos, que también se dedica al mundo del cine, al mundo de los casting, que es una cinéfila también de mucho cuidado, ya es ella la estrella de la campaña de Planeta. O sea, que estás metida en el protagonismo de esta historia de premios, de viajes, de promociones. ¿Y eso cómo lo lleva una escritora acostumbrada a los silencios, a su retiro, a su habitación propia, como decía Virginia Woolf? ¿Cómo estás encajando todo esto? Bueno, piensa que yo, además de escritora, soy directora de casting y a veces, igual 4 meses de mi vida que hago un casting, veo constantemente, veo a 40 actores al día, me paso igual 30, ¿no? Pero hice la adaptación de la novela de Ildefonso Falcones, Herederos de la Tierra, y vimos 200.000 actores. Entonces, bueno, me debato entre la soledad y luego la complejidad y lo que es el mundo del cine, ¿no? Bueno, hablemos de mujeres casadas, de infidelidades, de matrimonios de largo aliento y de muchas cosas. Y así empieza este libro, tal cual les voy a leer. Estoy desnuda, tumbada sobre el pecho de mi amante, tumbada sobre el pecho del hombre al que amo. Entrelazo mis piernas con las suyas, mientras él, con sus manos acogedoras y fuertes, me acaricia el cabello. Hoy ha sido él quien me ha hecho lentamente el amor. A veces soy yo, casi siempre somos los dos. El silencio entre nosotros es denso, denso y profundo. Los dos sabemos que esta historia se acaba. Este amor prohibido que llevamos sintiendo todo el año el uno por el otro llega a su fin. Ha sido un año intenso, lleno de vida, lleno de sexo, de amor, de ternura, de caricias, sobre todo un año lleno de inconsciencia. 365 días son muchos, demasiados días amándonos a escondidas. Podríamos seguir como estamos, yo engañando a mi marido y Pablo engañando a su mujer. Eso es lo que Pablo quiere. Es otro tono, ¿eh? Como directora de casting yo ahora te corregiría. Ahora lo corregimos, claro. Termino. Él puede amar a 2 mujeres a la vez, pero yo no sé. No sé amar a 2 hombres a la vez. Quizá es que no he sabido separar el sexo del amor, el sexo del sentimiento. Y en esta novela, querida amiga, aunque muchos telespectadores piensen que se van a encontrar una novela de alto voltaje, erótica, aquí hay muchísimo sentimiento y mucha introspección en el alma
de 3 mujeres. Es un estudio psicológico de gran alcance de Gabriela, de Silvia, de Cosima, de, bueno, ese cuarto, decía Cervantes, donde las mujeres antes comentaban las cosas que no se atrevían a decir delante de los hombres, pero aquí hay un estudio sociológico con forma de novela y donde se dicen muchas cosas que están en la conversación, pero que, bueno, a veces incomoda hablar de ellas o se cuentan de rondón, y tú te has atrevido un poco, ¿no? Sí, David, yo creo que por eso he quedado finalista del Premio Planeta, porque he sido generosa al hablar de nuestra sexualidad y he intentado hacerlo de una manera veraz, porque al final lo que hago es diseccionar la historia de unos matrimonios contemporáneos, ¿no? Bueno, yo creo que lo que has leído además resume muy bien lo que te vas a encontrar en la novela, ¿no? Una mujer casada con un tipo estupendo que se enamora de un hombre y, bueno, lo difícil que es, ¿no?, el separar el sexo del sentimiento para las mujeres. Nosotros vamos a ir viendo el momento, nuestro compañero Mar, en que recoge nuestra querida amiga Cristina Campos ese Premio Planeta, rodeada de amigos, rodeada de los grandes periodistas culturales. Y sí nos gustaría, mientras vamos viendo de fondo esas imágenes tuyas, que nos comentaras las sensaciones, porque te vimos además ese momento de nervios, todo el mundo mirándote. Te da la palabra mi querida Carmen Posadas, por cierto, que estuvo la semana pasada aquí en Cautivos del Mal. ¿Qué se siente cuando tienes que ponerte delante de tantas personas en uno de los premios culturales por antonomasia, literarios, todo el mundo pendiente de lo que vas a decir? ¿Cómo se pasa ese trago? Bueno, es un momento de felicidad plena. Sí que sientes inseguridad por el hecho de que tienes que hablar delante de muchas personas y gente importante. Pero mira, hay un consejo, una cosa que decía mi madre en la vida, que decía: nadie es mejor que nadie, ¿no? Entonces, y una cosa que es un poco fea, pero decía: todo el mundo va al lavabo por la mañana, Cris. ¿Sabes? Nunca te sientas pequeña por estar delante de alguien. Y realmente me dije esa frase cuando caminaba hacia el jurado, ¿no? Y es verdad, estaba insegura, porque hablar delante, dices, a ver si me voy a olvidar. Pensé, ¿y si me llevo un papelito? Digo, a ver, no me puedo olvidar de lo que trata mi novela, pero incluso dudé. Imagínate que subes allí y, no sé, y al final digo, bueno, si me olvido, me olvido. Oye, daré las gracias y de mirarme olvidado de lo que va mi novela, porque es difícil cuando estás acostumbrado a hablar delante de la gente, ¿no? No solamente lo hizo muy bien Cristina Campos con estas historias de mujeres casadas, sino que además a Cristina le dio tiempo para romper una lanza a favor de la memoria, de la sensibilidad literaria, de la imaginación, frente a una educación, querida Cristina, que apuesta por las tecnologías, las ciencias puras, y donde se dice a los niños desde pequeños que donde hay que emplearse a fondo es en las matemáticas, la química, la física, los números, la estadística, en fin, que quizá la literatura, las letras, la memoria, como tú bien dijiste en una emotiva dedicatoria, pues estén desapareciendo de la educación de nuestros pequeños. Mira, no sé por qué cuando hablabas, mi hijo se está examinando ahora mismo de mates y me dijo, es lo que me dijo él, no sé si es políticamente correcto, pero como no se le dan bien las mates, me dice, pero mamá, ¿por qué no me enseñan a ganar dinero? ¿No? Él es un niño con 14 años que te habla del Producto Interior Bruto, ¿qué es? Y yo digo, es que yo tampoco estoy segura de lo que es. ¿Cómo te lo explico? ¿No? Entonces digo, ¿por qué no se acercan más a cómo pagar una hipoteca? O sea, que les... No lo sé, es que digo cosas que me pasan a mí en la vida que no sé si son las correctas. O sea, no, cuando pensé, tiene razón, ¿no? Nos miramos su padre y yo diciendo, pues igual, en vez de estar haciendo las derivadas y el x2 elevado a la 4, igual sería interesante que le dijeran como la economía, ¿no? Como, no lo sé. Me meto en jardines que luego me ponéis unos titulares que me dan miedo. Pero bueno, yo digo lo que me pasa a mí en la vida. Bueno, esto es lo que decía nuestra querida ganadora, finalista, mejor dicho, del Premio Planeta, Cristina Campos, en este momento muy mágico en que ella va a recogerlo y que, bueno, es captada ahí por todos los fotógrafos. Vamos a escucharla unos momentos a ver qué es lo que tenía que decir. Primer
primero de todo, bueno, deciros que estoy acostumbrada a estar en solitud, en mi estudio, en mi habitación propia, escribiendo. Hablar en público me cuesta muchísimo, pero lo voy a intentar hacer de la manera más serena que pueda en una de las noches más hermosas de toda mi vida. Bueno, primero de todo, daros las gracias desde lo más profundo de mi corazón. He puesto el alma en esta novela y espero que la disfrutéis tanto al leerla como yo he disfrutado al escribirla. Historias de mujeres casadas arranca con 3 mujeres de mi edad que se conocen en un entorno laboral, forjan una amistad muy bonita y lo que hago a través de sus diálogos y de sus acciones es diseccionar la historia de sus matrimonios. De esas, perdonadme que estoy muy nerviosa. Lo he ensayado, por si me tocaba subir, pero no sé, una vez estás aquí ya el corazón palpita tan rápido que... bueno, de esas 3 amigas, hay una que es la protagonista, se llama Gabriela, es periodista, es madre, esposa, está casada con un tipo estupendo que la quiere mucho, es un tipo sensible, inteligente, ella también le quiere mucho a él, pero llevan más de una década casados, con lo que eso significa. Y todo está bien hasta que un día ella se cruza con un hombre que la mira en la calle. Esas miradas se suceden en el tiempo y se conocen. Y Gabriela empieza una doble vida con él, una doble vida que empieza como un juego en el que ella se convence a sí misma de que solo va a entregar su cuerpo y acaba entregando su alma. Y esta premisa tan sencilla, que es la infidelidad de una mujer casada, pues me sirve para hablar de la intimidad femenina, del deseo, de la incapacidad de un tipo de mujer, o quizás, bueno, o de la mayoría de mujeres que conozco, de separar el sexo del sentimiento, el sexo del amor. Y me ha costado más estas 7 líneas que escribir las 300 páginas de mi novela. Ay, por favor. Bueno, ya estoy casi, ya estoy. Me gustaría decir una cosa más y aprovecho porque creo que está aquí hoy entre nosotros la ministra de Educación. No estoy segura. Pilar, hola, buenas noches. Mirad, es importante para mí porque estos días pensaba, si me toca subir a recoger, me gustaría que sirviera para algo más que para ganar lectores y para alimentar mi ego, un premio tan, bueno, quedar finalista del premio. Mi mensaje es para ti, Pilar, pero lo digo a todos. Mirad, fui una estudiante nefasta. Me echaron del colegio en el que estudiaba en segundo de BUP, cuarto de la ESO, por suspender física y química, matemáticas, vaig suspendre el català y me quedo el castellano con un 5 pelao. Y explico esto porque tengo 3 hijos a los que ayudo a estudiar y es verdad que todo ha cambiado muchísimo para bien, pero creo que se sigue valorando la mente o premiando la mente lógico-matemática y la capacidad de los alumnos para memorizar. No veo un espacio real para la creatividad. Y a crear también se aprende, porque crear es relacionar, y eso lo explico dentro de la novela. Bueno, madre mía, vaya intervención de Cristina Campos. Y veamos, por ejemplo, el personaje de Cosima. Les voy a leer un fragmento. Cosima tenía en esos momentos 27 años, 2 menos que su futuro marido. A él no se le conocía novia previa, lo cual era raro, pero su madre, Cayetana Jiménez de la Loma Osorio, futura suegra de Cosima, se excusaba en que Bosco, su hijito, estaba encerrado moldeando sus esculturas. A eso se dedicaba en un antiguo astillero en Badalona, reconvertido en un espacio multidisciplinar para artistas plásticos, y entre moldes de silicona, de yeso, piezas de hierro, trozos de madera, de bronce, arcilla y alabastro. Su hijo, decía la suegra, estaba completamente obsesionado por sus esculturas.
esculpiendo y esculpiendo sin parar, esculpiendo para exposiciones, por cierto, en las que solo sus más allegados familiares desembolsaban grandes cantidades de dinero para comprarle obra. Cosima sí que había tenido un novio anterior, un tipo simplón de la burguesía catalana y del que estuvo por completo enamorada. El burgués quedó prendado del castillo ilerdense más que de ella. Aguantaron 1 año y medio de relación, pero las extravagancias de Cosima le pesaban. Cosima bailaba desinhibida en las barras de los bares con sus curiosos atuendos. Le encantaba cantar en fiestas particulares, bebía copas de vino y recitaba versos de Baudelaire. Le gustaba besar bajo la lluvia al burgués. Del día del cumpleaños del burgués, Cosima decidió organizarle una fiesta sorpresa en el karaoke de la calle Aribau. Se preparó durante 2 meses con una profesora de canto afroamericana afincada en Barcelona, Woman in Love, de Barbra Streisand. Cosima había elegido cuidadosamente su estilismo para cantarle a su novio. Gorra Gatsby, color vino, a juego con un vestido negro entallado hasta los pies, chupa tejana y botas de piel. Estaba bella y rara. El burgués escuchó a su novia cantar y contonearse sexy con Woman in Love mientras miraba con el rabillo del ojo a sus amigos de Esade que se descojonaban de ella y sintió vergüenza ajena. «Pero, ¿qué he hecho mal, mi amor? ¿Qué he hecho mal?», decía la pobre Cosima, quitándose la gorra que tampoco acababa de agradar al burgués, caminando tras él por la calle Aribau y sorbiéndose los mocos. «Me dejas en ridículo delante de mis colegas. Eres una tía rara, eres muy rara. Dejémoslo, Cosima. Yo quiero una novia normal, una mujer normal, que ni cante, ni baile, ni dé la nota. Eres una notas. Necesitas otro tipo de hombre. Lo siento, Cosima». Hablabas en la recogida del premio finalista de la sensibilidad femenina y de la temperatura interior de las mujeres en sus relaciones y de la imposibilidad, a veces, de establecer una comunicación de corazón a corazón. ¿Somos tan diferentes hombres y mujeres? ¿Qué nos pasa en esa comunicación amorosa que vosotras, con esa riqueza enorme que tenéis interior, a veces no encajáis con ciertos tipos de hombres? Bueno, yo creo que la vulnerabilidad de la mujer frente al amor es hermosa y profundamente generosa. Y diría que la vulnerabilidad del hombre frente a la belleza femenina es muy bonita también. Pero fíjate, es un físico, ¿no? Muchas veces lo que buscáis de nosotras. Nosotras buscamos algo más, nos entregamos, buscamos la mente de ese hombre que nos estimula. Es complejo, lo que estoy diciendo. Da para, pero es... sí, este es un programa para gente compleja. Es complejo, pero es verdad, la mujer se entrega de una manera al amor muy bestia, muy, no sé, creo que diferente. Es interesante ser mujer, ¿eh? A veces yo siempre pienso, si me reencarno, me gustaría reencarnarme en un hombre, porque esa simpleza también te hace pasar por la vida, pero no lo estoy diciendo de una forma peyorativa. Te hace pasar de una manera diferente por la vida. Mi novela, yo he robado historias de amigas mías y amigos míos, hombres, y el desgarro emocional de la mujer en una infidelidad es infinitamente superior al desgarro emocional que me he encontrado en los hombres cuando hablan de una infidelidad, que por supuesto mis amigos hombres que han sido infieles se han sentido mal, quizás. No, es que no se han sentido mal. O sea, yo tengo varios amigos que van con prostitutas, yo no lo juzgo, y otros que han tenido dobles vidas. Estando emparejados, con casados, sí, con amigas tuyas y que han acometido una doble vida. ¿Por qué crees que pasa esto? No sé, cuando llevas 20 años casado, supongo que las mujeres de alguna manera, es difícil esto que digo, pero el deseo sexual hacia nuestros maridos se va desvaneciendo, que no quita que mis protagonistas o las mujeres que yo retrato pues no tengan una relación preciosa con sus maridos. Gabriela tiene una relación sexual preciosa con su marido, pero no le desea de esa manera como le deseaba en sus inicios, ¿no? En esos 2-3 primeros años. Me estoy perdiendo. No, hablábamos... ¿Cuál era la pregunta? No, hablamos de cómo se entiende
la infidelidad de forma Bueno, distinta pues es claro, entre porque hombres no y somos mujeres. capaces. Sería maravilloso que las mujeres tuviéramos esa capacidad de separar sexo y sentimiento y pues poder estar con casadas y luego pues el jueves pues hacer el amor con un hombre y volver a casa tranquilas, ¿no? Mira, hay un tema que no he tocado, pero mis amigas que además tenían hijos me decían, me sentía tan culpable cuando iba al colegio, porque luego se han separado, las que se han separado y algunas les ha salido bien, se han ido con el amante y 2 no, o sea, intentó con el amante y la cosa no salió. Me decía, me sentía tan culpable, me sentía tan juzgada cuando iba al colegio a recoger a mis hijos, porque la gente al final acabó descubriendo que fui yo la que rompí el matrimonio por otro, ¿no? Y se sentían juzgadas y culpables, cuando a veces pienso, la gente tiene tantos problemas que no te comas tanto la olla, porque al final es el cotilleo del inicio y luego, oye, cada uno tiene problemas en su vida. Pero bueno, esa culpabilidad, de eso sentirse juzgadas, me parecía interesante jugar ahí, ¿no? Decía antes nuestra amiga Cristina Campos que ha tomado varios testimonios de sus amigas, pero sí me gustaría preguntarle a Cristina Campos cuánto de la Cristina Campos verdadera y autobiográfica hay en esta novela. En porcentaje, si lo puedes decir. Claro, te lo puedo decir. El 100% y el 0%. Sí, es verdad, porque yo juego con la figura del alter ego. Es mi alter ego, o sea, siente como siento yo. Gabriela, supongo que a los grandes escritores no les hace falta indagar tanto en ellos, pero yo no lo sé hacer de otra manera. De momento, igual estoy llegando a los 50, no sé si a los 70 seré capaz. Pero de momento hay un alter ego ahí que siente como yo. Por supuesto, soy una mujer casada, con hijos, no, y soy sincera cuando digo que nunca, que llevo 16 años de fidelidad a mi marido, que es un tío estupendo. Pero pienso que si se cruzara un hombre en mi vida, hostia, yo pasaría, no sería cualquiera, ¿sabes? Hostia, qué difícil, ¿no? Yo sentiría eso que siente Gabriela, creo. Bueno, igual no, pero ojalá no, pero que sentiría como ella, ¿no? Zaira le mantuvo la mirada. Se la mantuvo porque una mujer lesbiana sabe cuándo otra mujer siente algo por ella. Lo sabe, claro que lo sabe. Aunque esa mujer heterosexual adore a su marido y a su hija, aun con todos esos inconvenientes, lo sabe. Sabe que solo con acercarse a sus labios en un lugar íntimo donde nadie pueda verlas, solo con jugar despacio con su lengua y lentamente deslizar la mano bajo sus bragas, la tendría. Zaira sabe que Silvia se mostraría tímida, quizá algo asustada, pero no la rechazaría. Porque eso ya lo ha habido antes. Sí, Zaira sabría cómo hacer sentir a Silvia el placer que nunca ha sentido en todos esos años de matrimonio con el buenazo de su marido, pero no quiere hacerlo, o quizá no todavía. No quiere acercarse a Silvia porque sabe que el sexo es poderoso, muy poderoso, y en una mujer heterosexual que no ha sentido nunca nada con su marido puede llegar a volverla loca, absolutamente loca. Y te diré, Cristina, que no es la primera vez que leo, ni que escucho, ni que llega a mis oídos la historia de una mujer heterosexual que se siente fortísimamente atraída por una mujer homosexual y a veces, pues efectivamente, traspasa ese límite. Y es una situación que sí que me gustaría que nos comentaras, porque bueno, es unos fragmentos de la novela que también me ha gustado especialmente, ¿no? Ese mundo, ¿verdad?, donde esas fronteras tan rígidas se diluyen. Bueno, es una fantasía muy común en las mujeres de mi edad heterosexuales, el estar con una mujer. Qué bonito, ¿no? Aparte, yo creo que lo he preguntado, incluso yo lo pienso, no me sentiría tan infiel a mi marido si me acostara con una mujer. Y la pregunta esta que yo se la hice una vez a mi marido, digo, oye, si yo me acostara con una mujer, ¿te importaría tanto? Y me dijo, no, con una mujer no. ¿Sabes? Es una cosa muy extraña, pero es real. Y yo he hecho que mis amigas se lo preguntaran a sus parejas. Y hay un momento muy gracioso cuando ella da el paso de acostarse con una mujer, ¿no? Y el marido no se enfada, dice, hombre, tráela si quieres, y yo miro, ¿no? Entonces, jugar un poco, ¿no? Bueno, ¿sabes? Estas fantasías sexuales, pero en las mujeres de mi edad es algo muy normal. Y yo lo encuentro muy bonito. El cuerpo de otra mujer y qué fácil sería excitar a otra mujer, porque es tu cuerpo en el cuerpo de otra, ¿no?
Me parece hermosísimo. Nuestra generación no lo va a hacer, pero yo creo que las generaciones que suben ya no se van a enamorar de un hombre, o de una mujer. Ya se ha acabado esto ¿no? Yo creo que las veinteañeras conocen en esta historia de relaciones abiertas con hombres y mujeres. Qué suerte tienen. Acaba de aparecer un estudio paneuropeo titulado Infidelidad y evolución de las relaciones no monógamas en España y en Europa, que impulsa la plataforma YouGov para Gleden, que es una plataforma de encuentros extraconyugales pensada por y para mujeres. Y dice esta plataforma, en este informe que acaba de aparecer, que 6 de cada 10 personas que han cometido una infidelidad no se arrepienten de la misma. Es un porcentaje grande, ¿no? A ver, perdóname, 6 de cada 10 mujeres que han cometido no se arrepienten. No, en general, personas. 6 de cada 10 personas. Claro, tendríamos que saber si son mujeres o hombres. Bueno, no, pero arrepentirse ¿por qué? Yo tengo una amiga que se ha vuelto un poco loca con esta infidelidad. Me dice yo, a los 80 años, tiene mi edad, ahora lo estoy pasando mal, pero sé que me alegraré de haberlo vivido. Y es verdad. Todas esas historias que no tienes y que va pasando el tiempo y piensas, bueno, si la hubiera tenido, ¿qué hubiera pasado? Igual hubiera sido una historia maravillosa que me perdí. Y vivimos una vez. ¿No, David? Es verdad, vivimos una vez y como bien dice... Tú no estás casado, me has dicho. Yo siempre os lo pues pregunto. No, todavía no he perpetrado matrimonio, pero en algún momento de mi existencia tendré que ceder. Veo también que además trabajas mucho en la sexualidad y en la sensualidad masculina, es decir, que también has tenido que hacer un trabajo pues muy estrecho, porque dices que la testosterona es la testosterona, así de rotunda. Dice, la erección la tenía, pero Germán era orgulloso y se resistió. Ya no era solo que su mujer pensara en su esperma más que en él, era también una cuestión de dignidad. 1 año mendigando un sexo que no le daba. No era justo que ella decidiera cuándo y cómo. ¿Por qué en la sexualidad, Cristina, en la cama, se libran las batallas más tremendas, se decide el futuro de una pareja, de un matrimonio, se ofenden tantos orgullos, ¿verdad? Es como una especie de campo de poder, de tú cedes, no cedo, ahora sí, ahora no, pues sí, pues no. Es muy curioso, cuando tendría que ser precisamente un encuentro de armónicos y no de contrarios. Uy, pero perdóname, David, yo no lo siento así, pero me gusta que me lo digas. Hay una película que se titula Camas blandas, batallas duras. Aquí podríamos decir camas y batallas duras, ¿no? Pues para nada lo he concibido así, no estoy muy de acuerdo con lo que dices, pero es tu punto de vista, eres un lector más, pero... Yo no he escrito esta novela pensando como tú estás pensando, ¿no? Me refiero a la hora de negociar, de decir, bueno, pues ahora sí, es decir, en el momento en que tú quieres... Estás llegando a un momento en el que ella ha tenido serios problemas para ser madre, ha tenido endometriosis, se ha pasado mucho tiempo y entonces tiene el corazón roto. Es que vosotros tenéis esa capacidad de, me va muy mal en el trabajo, o he tenido un problema de no sé qué, y hago y descargo aquí que me va muy bien y me hace estar tranquila. Nosotras no tenemos esa capacidad. Ella está viviendo un momento muy duro de su vida en el que desea profundamente ser madre. Se ha pasado 1 año con inseminaciones, hormonándose. No tiene la cabeza. El orgasmo de la mujer es psíquico. Bueno, también es físico. Es psíquico. Sí, pero se empieza por aquí, ¿eh? El del hombre no. El del hombre no. Es solo físico. No supongo que también es psíquico, pero bueno, es que me gustaría meterme en un sitio que no me puedo meter porque es políticamente incorrecto. Bueno, pero, aquí estás libre para expresarte, querida amiga. No, porque luego me arrepiento de lo que digo y no, quieras, me meto en jardines que no debo. Pero es psíquico. Entonces, no, para nada lo he concebido así. Ella está pasando por un momento. Nosotras no somos capaces de, tengo un mal día en el trabajo, llego a mi casa, hago el amor y me olvido. Ojalá fuéramos así de simples, pero no. Te vas con los problemas a casa. Y sería mucho mejor hacer el amor y olvidarte, ¿no? Pero no tenemos esa capacidad. Nosotros lo tenemos todo ahí, no sé. ¿Tú crees que verdaderamente, o sea, la forma de concebir la pareja, o vamos, el sexo, la sensualidad, el cariño o lo más físico es tan distinta en hombres y mujeres, y eso puede también haber originado
tantas fricciones, tantas infelicidades, tantas frustraciones, el punto de vista masculino y el punto de vista femenino, tan distinto es a la hora de abordar una relación. Los hombres son muy felices en pareja también, ¿eh? Y les gusta, al final, tanto hombres como mujeres deseamos estar en pareja. Y la vida con el amor al lado es mucho mejor, creo. Pero son visiones distintas, la de hombres y la de las mujeres, ¿o no? ¿En cuanto a qué? En cuanto a, empezando por ejemplo, la forma de entender la sexualidad, lo que acabas de comentar, ¿no? Es decir, Yo creo que la necesidad de sexo del hombre es superior a la de la mujer. En la general. mayoría, claro, es que todo el rato estoy generalizando, hay miles de mujeres. Yo tengo una amiga, claro, voy a hablar de la excepción. Una amiga mía, este verano, que además ella ha decidido libremente, era una ejecutiva, dejó de trabajar y cuidar de sus hijos y de su marido. Y me decía el otro día, además echando ahí a Megan Maxwell, que es novela erótica que yo leo, ¿no? Me decía, me estoy leyendo un libro de Megan Maxwell y le he dicho a mi marido que venga. Y digo, pero tú, ¿cuánto? Y yo es que veo a mi marido y llevan 25 años casados. Y digo, hostia, qué bien tú. Le dan un poco a veces al drinking también, ¿eh? Que el alcohol ayuda, vamos a, ¿no? Pero me recuerda mucho a aquellas películas, tú que eres cinéfila también, de Thin Man, de William Powell y Myrna Loy, que era una pareja de detectives del cine clásico. Hostia, perdóname, no lo he visto. Y que estaban todo el día, querida amiga, beodos, brindando con champán y a continuación, ya sabes. Bueno, alcohol ayuda, claro. Se iban al tálamo. Pero la verdad es que es un libro este de historias de mujeres casadas, ya lo están viendo ustedes, muy, muy valiente, de Cristina Campos, que además ella lo ha dicho, que proviene de testimonios reales, que ella luego ha adaptado, lógicamente, que ha trasladado a la literatura, por el que ha recibido el premio Planeta, el finalista de 2022. Cristina, ¿con qué te gustaría que se quedara el lector, o cuál sería tu deseo cuando el lector tenga este libro en sus manos? ¿Qué te gustaría que se llevase en su corazón cuando cierren las páginas de la novela? ¿O qué te esperas que se lleven de ti? Mira, el otro día una lectora me dijo, me he quedado huérfana, porque se leyó la novela, le conmovió, además te ríes mucho también, porque hay una historia de amistad femenina muy bonita, ¿no? Que se van compartiendo la vida, que quiero que se entretengan, que se conmuevan con mis protagonistas y no pretendo nada más. Ojalá se lo pasen bien leyéndome. Entretener, gozar y, bueno, que les guste. Cristina Campos, ha sido un placer tenerte en Cautivos del Mal. Es mucho más que una obra de literatura, es un compendio de usos y costumbres. Acuérdense, por ejemplo, de otro libro que les hemos recomendado aquí, El motel del Boyer, de Guy Talese, del Nuevo Periodismo, una obra maestra acerca de cómo se comportan, cómo se conducen las parejas de largo aliento, como algunas de las que ocupan este libro. Hasta aquí llega nuestro Cautivos del Mal de este sábado. Les esperamos aquí ya con los fríos del invierno dentro de 7 días en Periodista Digital Televisión. Y como dice Cristina Campos, disfruten de la cultura y de la lectura.